lagarto. Peje lagarto. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso al pastor Ricardo Sánchez, ministro de las Asambleas de Dios en Tabasco, y él va a compartirnos esta mañana la palabra de Dios. Lo han recomendado mucho, así que estemos atentos. Es una bendición tenerle aquí. Tiene casi 40 años de servir a Dios, desde la edad de 17 años que se convirtió, muy joven. Desde los 17 años, inmediatamente después de bautizarse, hizo su primer campaña, muy joven, y Dios lo usa en sanidades, en milagros y en palabra de ciencia. Así que queremos que Dios nos bendiga, esta mañana. Y bueno, es una bendición para nosotros. Bienvenido, pastor. Gracias. Bienvenido, estamos en confianza con usted. Gracias. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Doy gracias a Dios, primeramente al Señor, a Dios, por la bendición que Dios me permite de estar en este lugar. Agradezco al Señor por la vida de sus pastores, que sin conocerme tuvieron bien permitir que esté yo en esta ocasión con ustedes para hablar la palabra del Señor en esta hora, cosa que agradezco, pastor, a su esposa también, por esta oportunidad que me permiten de estar aquí y ser el portador de la palabra del Señor en esta ocasión. Y pues muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Bien dijo nuestro hermano pastor, nuestro hermano Pablo, su servidor viene de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Ahí nacimos a la edad de 17 años. Dios llega a mi vida a través de del ministerio, de los ministerios, quienes son mis pastores, nuestro hermano Pedro Rico Miramontes. Nací bajo ese ministerio, y nuestra hermana Raquel, ella es americana, el esposo de Chihuahua. En la casa de ustedes ahí en Villahermosa, ahí empezó hace más de 40 años la obra del Señor en la casa, como recuerdo que por parte de Betel le llamaban las escuelas filiales, y ahí empezaron a llevar la palabra del Señor, y ahí se formó una iglesia. Ahí está la iglesia que me vio nacer, hablando espiritualmente. Y a los 17 años acepto a Jesucristo, me bautizo. A la edad de 15 días de bautizado en agua, empiezo a hacer mi primer campaña. Y hemos andado por la misericordia de Dios, y a Dios sea la gloria, todo para la gloria de Dios. Predicando, ya hemos andado más de 17 estados. El hermano que me fue a buscar ahí a la terminal, le decía yo que pues ya no es lo mismo, siento el frío, y eso que pues hemos estado en lugares fríos como lugares de calor, pero ya pasando de los 50 años, ya las cosas cambian. Ya se siente. He estado para la gloria de Dios en lo que es la sierra de Chihuahua, donde están, como también ahí en la selva, la Candona, todos esos lugares hemos andado. Sabemos lo que es andar predicando la palabra del Señor, caminando 12 leguas. Una legua son 4 kilómetros, 12 leguas son 48 kilómetros, pero estábamos jóvenes. Ahorita ya es muy difícil, pero gracias a Dios, aquí Dios todavía nos tiene, gloria al Señor. Y pues a Dios la gloria. A mi esposa les envía un saludo. Dios me ha dado una esposa, dos hijos, y también ya soy abuelo, y es una bendición. Así que reciban un saludo de la iglesia que estamos levantando allí en la ciudad de Villahermosa, Centro de Vida Cristiana. Ahí estamos en el nombre de Jesús.
somos pocos, pero estamos tratando de que la gloria de Dios se establezca en ese lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, sin más preámbulo, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a pedirle a Dios. Yo no sé cuántos vinieron con esa expectativa de recibir algo de Dios en esta hora. Yo no sé cuántos vinieron, pero yo creo que Dios está con nosotros. Dios es grande. ¿Cuántos lo creen? Tenemos un Dios grande, y de un Dios grande se esperan cosas grandes. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Creo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Hay libertad para la gloria de Dios. Bien, vamos a clamar a Dios en esta hora. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, venimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Padre. Estamos delante de tu presencia, nos cubrimos con tu sangre poderosa que derramaste en la cruz del Calvario. Declaramos que tu sangre tiene poder, Padre celestial, para limpiar, para purificar nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, establece tu gloria sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, sobre este lugar. Espíritu Santo de Dios, declaramos cielos abiertos sobre esta casa, Señor. Declaramos, Señor, y creemos que en este lugar, oh Dios eterno, hay actividades de ángeles que son ministradores, Señor, de los que habremos de heredar la promesa para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo de Dios, permite que tu siervo pueda hablar tu palabra con toda facilidad, con todo poder, con toda autoridad, con todo denuendo, mientras tú extiendes tu mano poderosa, tocando, ministrando, implantando lo bueno, lo sano, lo puro, lo recto, lo perfecto, lo que es grato delante de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaro tu gloria en cada vida, Señor, y creo que tu palabra nunca de los nunca vuelve a ti vacía, Señor, sino que antes hará lo que tú has permitido, quieres que se haga, Señor, en cada vida y en cada corazón, Señor Jesucristo. Gracias te damos, bendito Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta hora? Gloria al Señor. Bien, hermanos, creo que todos somos salvos en este lugar. Creo que hemos venido con ese deseo de alabar y bendecir su nombre. Amén. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo número 12. Hechos capítulo 12, verso número 7. Cuando lo hayan encontrado pueden indicarme con amén. Amén. Fíjese cómo dice la palabra del Señor. Ahí está en la pantalla. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Dice así: y aquí que se presentó, ¿qué cosa? Un ángel de quién? Y una luz resplandeció, ¿dónde? Y tocando a Pedro en el costado, ¿qué hizo? Le despertó. ¿Qué le dijo? Levántate pronto. Y dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. Pueden tomar su lugar. Gloria al Señor. Dice el título: Pedro es librado de la cárcel. Vamos a hablar acerca de lo que es la libertad. ¿Sí? La Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Tenemos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra ángeles caídos. Pero sobre todos ellos somos más que vencedores. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? Amén. Bien. Dios Jesucristo instituyó su iglesia. Jesucristo instituyó su iglesia. Hay 3 instituciones que el Señor instituyó. La primera fue el matrimonio. Fue instituido por Dios. Segundo, Él estableció gobiernos. Antes Dios era el que gobernaba al pueblo hebreo. Pero como vio la nación que las otras naciones tenían reyes, también ellos querían tener reyes y le pidieron rey. Y Dios le concede eso a su pueblo y le otorga su primer rey. ¿Cómo se llamó el primer rey? Saúl.
Saúl, él instituyó el gobierno, pero también dice la palabra que Jesucristo vino a esta tierra, se hizo carne, y dice que Él vino a instituir su iglesia. Tú eres Pedro, piedra pequeña, yo soy la roca inconmovible de los siglos, y sobre esta roca, dice Jesucristo, estableceré, fundaré mi iglesia, y las puertas del infierno, dijo, no prevalecerían contra la iglesia. ¿Cuánto lo creemos en esta hora? Ni las puertas del Hades, del mismo infierno, van a prevalecer con la iglesia de Jesucristo. En Cristo Jesús somos más que vencedores para la gloria de Dios. Y yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Dáselo fuerte porque es para Dios. Se va Jesucristo, quedan sus hijos, los apóstoles, y empiezan a predicar la palabra. Y desde un principio los enemigos de Jesús buscaban cómo terminar con lo que Cristo había venido a hacer. Trataron por todos los medios de detener la obra de Dios. Dice la palabra del Señor que estaba Pedro, estaban los apóstoles predicando la palabra, y agarran a Pedro, lo encarcelan. El rey Herodes, un prototipo de Satanás, opositor a toda obra de Dios, quería detener lo que Cristo había instituido en esta tierra, que era su iglesia. Quería destruir la iglesia, y dice que agarró a Pedro. Previo a eso había agarrado a uno de los discípulos, a Jacobo, lo mató a espada. Y dice la palabra, viendo que esa acción había agradado a los judíos, prosiguió a prender a Pedro. O sea que Herodes quería destruir lo que Cristo había instituido en esta tierra. Pero la Biblia me enseña que nada, ni aun las puertas del mismo infierno, prevalecerá en contra de la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Dice la palabra del Señor que viendo que esa acción había agradado a los judíos, prosiguió a mandar a prender a Pedro. Pedro, un líder de la iglesia, lo manda a prender, y dice que lo agarraron, lo ataron, estaba atado, lo metieron en la cárcel. La palabra dice que estaba siendo custodiado por 4 grupos de 4 guardias cada grupo. Fíjese bien, hablando humanamente, era imposible que Pedro pudiera escapar. Hablando en términos humanos, 2 personas estaban a su lado, estaba sumamente vigilado. En términos humanos era imposible que Pedro pudiera escapar. Estoy hablando en términos humanos, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto lo creemos en esta hora? Para Dios no hay nada imposible. Para el que cree todo es posible, dice la palabra. Pedro sabía, amados hermanos, cuál era la intención del rey Herodes. Terminando la fiesta, el propósito del rey era matar a Pedro, así como había mandado a matar a Jacobo. Esos eran los planes de este rey. Esos eran los pensamientos del rey. Pero los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Herodes tenía planes, pero Dios tenía propósito. Y propósito va sobre planes. Los propósitos de Dios van sobre los planes del ser humano. Y se lo voy a demostrar. La Biblia me enseña que María, la madre de Jesús, tenía planes.
¿Cuáles eran los planes de esta muchacha? Casarse. Estaba desposada. La palabra desposorio implica compromiso nupcial, matrimonial. Estaba comprometida con José. Tenía planes, tenía proyectos, casarse, hacer una fiesta. Sin embargo, Dios tenía propósito. Y los propósitos de Dios eran que a través de ella Jesucristo tomara forma humana, se hiciera carne, se humanara. Y los propósitos de Dios van sobre los planes de esta mujer. Y prevalecieron los propósitos de Dios, porque María aceptó gustosamente someterse a la voluntad del Todopoderoso. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Ella dijo: hágase con tu sierva como ha de ser, como quiera. Se somete. Y dice el salmista: Jehová cumplirá, ¿qué cosa? Su propósito en cada uno de nosotros. Herodes tenía planes, Dios tenía propósito, amados hermanos, para con la vida de Pedro. Ya habían matado a Jacobo. Dice la palabra del Señor que ahí estaba Pedro custodiado, 4 grupos de 4 guardias vigilando la vida de este hombre. Eso es lo que estaba pasando ahí en ese lugar. Sin embargo, por otra parte, los hermanos en la fe de Pedro, los hermanos en la fe, cuando vieron que Pedro lo agarran, es cautivo, es hecho preso, dice la palabra que los hermanos estaban orando, clamando, pidiendo a favor del hermano Pedro. Estaban clamando a Dios, y a altas horas de la noche estaban rogándole que Dios se glorificara en la vida del apóstol Pedro. Bendito sea el nombre de Dios. Qué tremendo es eso. Veían que el hermano Pedro estaba pasando una necesidad, y ellos no se quedaron cruzados de brazos. Ellos empezaron a clamar a Dios. Ellos creían que si clamaban, Dios se iba a glorificar poderosamente. Bendito sea el nombre de Dios. De tal manera que empezaron a orar y a clamar a Dios. La primera escena, Pedro encarcelado. Segundo, la iglesia orando, clamando, intercediendo. La oración de fe puede mucho. ¿Cuánto lo creemos en esta hora? Dice la palabra que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo para clamar en el nombre de Jesús, creyendo, lo vamos a recibir, siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad. Amén. Amén. Porque Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, y como Él quiere, y con quien Él quiere, para la gloria de Dios. Hablamos de la soberanía de Dios. Amén. Y dice la palabra que la segunda escena, los hermanos orando, clamando a Dios, que Dios se glorificara. Por otra parte, dice la palabra que esa oración empieza a subir y llega a la misma presencia de Dios. Qué tremendo es eso. Pedro allá acostado. Pedro sabía a ciencia cierta cuáles eran los planes de Herodes. Al día siguiente sacarlo y matarlo. Esos eran los planes. Pero Pedro estaba confiando en aquel que lo había llamado, Jesucristo de Nazaret. Y mientras que yacía en esa celda, en esas 4 paredes, dentro de esas 4 paredes, dice la palabra, amados hermanos, que allí estaba Pedro. Y viene a la mente de Pedro las palabras de Jesucristo: Pedro, ahora eres joven y haces lo que quieras, vas donde quieras, pero cuando seas viejo, irás donde otro te vaya a llevar. Gloria a Dios. Qué tremendo es eso. Esas palabras de Jesucristo retonó en la mente de Pedro, a sabienda cuáles eran los planes de Herodes de sacarlo y matarlo.
Pero viene a la mente de Pedro las palabras de Jesucristo: mi Señor me dijo que voy a llegar a viejo, y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Porque la palabra de Dios se cumple. Su palabra es irrevocable, irreversible. Tiene fiel cumplimiento a corto, mediano o a largo plazo. Pero lo que Dios dice se va a cumplir. Dice la palabra que el cielo, ¿y qué cosa? La tierra pasará, pero su palabra no pasará. Se cumple. ¿Cómo? No lo sabemos, pero Él lo hace. Y si Él ha prometido algo, lo va a hacer. Motivo: porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y estaba confiando en esa palabra. Mi Señor me dijo que yo voy a llegar a viejo, y si Él lo dijo, yo lo creo. Gloria a Dios. Se apropió de esa palabra. Esa palabra se hizo rema. Más de un logo se convierte en un rema. Se activa, se apropia, la cree, la toma, la hace suya, y Dios se glorifica. Dios se glorifica. Y los hermanos orando, y la oración pasa al primer cielo, segundo cielo, y llega a la misma presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos se gozan en esta hora? Esto nos enseña que cuando un pueblo ora, adora a Dios, suceden cosas grandes. Amén. Dice la palabra que la oración llegó a la misma presencia de Dios. Ahora veamos la otra escena. Primera escena: Pedro en la cárcel, reo de muerte, condenado a morir. Segunda escena: la iglesia orando, clamando a favor del hermano Pedro. Tercera escena: la misma presencia de Dios, más allá del sol y de las estrellas. Dice que hay un trono, y en ese trono está sentado el anciano de días, Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Y alrededor del trono hay seres angelicales en ese lugar. Hay seres angelicales, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, hay ángeles que postrados delante de la presencia del Señor adoran y glorifican el nombre de Jesucristo, diciendo: santo, 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 el Cordero que fue inmolado, Él es digno de recibir toda gloria. ¿Cuánto alaban a Dios en este lugar? Aleluya. Si en el cielo le alaban, ¿cuánto nomás nosotros? Y muy pronto nos vamos a unir a ese coro de millares y millares de ángeles que, postrado delante del Cordero y delante del Padre, adoran al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y los ángeles adorando, y el que está sentado en el trono es omnisciente, todo lo sabe, todo lo capta, omnipresente, está en todas partes, omnipotente, todo lo puede. Y como Él todo lo sabe, se percata que algo en medio de la adoración, se percata que algo está subiendo de esta tierra y está llegando delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Es la oración de los hermanos en la fe de Pedro. Y Dios detiene la adoración. Hablo en términos figurados. Detiene la adoración y dice: un momento, algo está pasando ahí en la tierra. Hay un pueblo que está clamando a favor de mi hijo Pedro. Está pidiendo que yo lo saque de ese lugar.
está clamando a mí, y yo me he comprometido, dice Jehová, con toda aquella persona que clama a mí. Yo le responderé y le enseñaré cosas grandes y maravillosas. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Qué tremendo es eso. Yo me he comprometido y tengo que responder, porque no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Yo cumplo mi palabra, dice Jehová. Y dice que Dios manda llamar a un mensajero, un ángel. Los ángeles son mensajeros de Dios. Amén. Son mensajeros de Dios. Y le dice: ven para acá, quiero que vayas a la tierra, llegues a esa celda y saques de la cárcel a mi siervo Pedro. Motivo: está encadenado. Motivo: porque mis hijos están clamando a favor de Pedro, y yo me he comprometido en responderle. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta hora? Y dice la palabra que el ángel desciende. El verso que leímos: y aquí que se presentó, dice la palabra del Señor, un ángel del Señor se presentó en la cárcel, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron. ¿De dónde, hermanos? De las manos. Mire qué tremendo. ¿Cómo estaba Pedro? Dice la palabra que estaba durmiendo, a sabienda de los planes de Herodes, que era de matarlos. Pero él estaba confiando en la palabra de Jesucristo, de su Señor. Me dijo que voy a llegar a viejo, y yo lo creo, gloria a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero yo creo esa palabra. Y creyó la palabra, se acostó, se durmió. Él pudo decir en paz: me acostaré. Y así mismo, ¿qué cosa? Porque tú, solo Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos viven confiado aquí? ¿Qué dice el Salmo 125? Los que confían ¿en quién? En Jehová. Son como el monte, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Cuántos confían en Jehová aquí? Al que cree todo le es posible. Fíjese bien, hermano. Digo esto porque Pedro, a sabienda los planes de Herodes, esos planes no le quitaron el sueño, porque estaba creyendo en la palabra de su Señor. Hay gente hoy en día que los problemas, que las enfermedades, que el COVID, que esto, que el otro, qué sé yo, viven así estresados, no pueden dormir, no tienen paz, no hay tranquilidad. Pero la Biblia me enseña que en Cristo hay paz. El Señor dice: venid a mí los que estén, ¿qué cosa? Trabajados, cargados, cansados, con problemas, que yo los haré descansar. ¿Cuánto lo creemos en esta hora? Y Pedro estaba descansando en Dios, en Jesucristo. Se acostó, se durmió. Tan profundamente estaba durmiendo Pedro, que no se percató de la presencia de ese visitante. Ese ángel no se percató. Y dice que el ángel ahí estaba, se paseaba en medio de esas cuatro paredes. Ahí estaba. Y ahí estaba Pedro. No se percató, los demás ahí estaban, no lo vieron. De tal manera que estaba encadenado, dice la Biblia. Vamos a ver. Capítulo número 12.
Hechos, tan profundamente. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, ojo, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué pasó? Se le cayeron ¿de dónde? De las manos. Aquí viene la revelación. Al toque del ángel, ¿qué pasó? Las cadenas, ¿qué? Se le caen de las manos. Amén. ¿Lo dice o no lo dice? Al toque del ángel, las cadenas se le cayeron de las manos. Mas yo te digo en esta mañana, uno mayor que el ángel está con nosotros. Uno mayor que el ángel está en este lugar. Se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Y si Él toca tu vida, cadenas se caen, gloria a Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Al toque del ángel las cadenas se caen. Si eso hizo un ángel, ¿qué no hará el Espíritu Santo de Dios en este lugar? Por eso dije, a libertad fuimos llamados. Amén. Los ángeles son poderosos, tienen poder. Pero el Espíritu Santo tiene todo poder. Amén, hermanos. Y el Espíritu Santo se sigue glorificando hoy en día. Sigue haciendo grandes cosas para la gloria de su nombre. ¿Cuánto lo creemos en esta hora? Uno mayor que el ángel está con nosotros. ¿Cómo estaba Pedro? Atado. ¿Quién lo ató? El enemigo. ¿Quién era Pedro? Un hijo de Dios, un siervo de Dios, un apóstol. Pero aún así estaba atado. Amén. ¿Era hijo de Dios, sí o no? ¿Era un siervo de Dios, sí o no? Sí. Pero aún así el enemigo lo había atado. Qué tremendo es eso. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos quiere decir eso? Que puede darse el caso de aunque seamos hijos de Dios, puede ser que hayan cadenas en la vida de los hijos. Ligaduras, cadenas. Y esta mujer que era ahí, que es hija de Abraham, no se le debería desatar aunque sea día de reposo. Puede darse el caso que hayan hijos que estén atados a las cosas del pasado, a la mentira, hablan falsedad, a las malas palabras, le roban a Dios. Se le roba a Dios. Puede darse el caso que haya enfermedades que aten e impidan movernos en la libertad que Dios quiere que nos movamos. Cadenas que el enemigo pone. Pero es que soy hijo. La liberación es el pan de los hijos. Dijo Jesús, una ocasión viene una mujer a Jesucristo, su hija estaba atada, endemoniada, y le dice: Señor, mi hija tiene esto y esto y esto y esto. Y le dice Jesucristo: no está bien que yo deje el pan de mis hijos y se lo dé a quienes. ¿A quiénes, hermanos? A los perrillos. ¿Cómo la trató Jesús? Para que no lo sintiera tan feo, le dijo: perrillos, perrita.
Jesucristo confronta la mente para ver lo que hay en el corazón. Fíjese. Sin embargo, esta mujer le dice: es cierto, Señor. Dijo Jesús: no está bien que yo deje el pan de mis hijos y se lo dé a los perros. Y le dice esta mujer: tienes razón, Señor. Viene con una actitud de humildad, se humilla y dice, reconoce: tienes razón, pero aún de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿qué cosa? Comen los perrillos. ¿Y qué pasó? Jesucristo liberó a esa mujer que Satanás la tenía atada. La liberación es el pan de los hijos. Pedro estaba atado, encadenado. El enemigo pone cadenas para que no te muevas, para que no evangelices, para que no prediques. Ya no oras, ya no ayunas, ya no clamas. Tal vez andas haciendo cosas que van en contra de la palabra. Son cadenas. Volvemos a los viejos patrones. Cadenas. El enemigo encadenó a Pedro. Era hijo, era un siervo, era apóstol, pero estaba encadenado. Qué tremendo es eso. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y desde cuándo estamos? ¿Cómo estaba Pedro? Atado, encadenado. El enemigo lo había subyugado. Pero Jesucristo vino a darnos vida, vida en abundancia, vino a darnos libertad. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Tremendo es eso. Hay personas que están encadenados en ese resentimiento. Hay raíz de amargura. Hay falta de perdón en las parejas. Te dañaron. En tu infancia te dejaron caer. Un golpe te marcó como la vida de Mefiboset. Te dejó lisiado. Dejó secuelas en tu vida. Te dañaron en tu infancia. Y eso no se ha roto. Lo revives cada momento. Son cadenas. Pero el Espíritu Santo está aquí. ¿Cuánto lo queremos en esta hora? Y Él quiere hacernos libres. Hay enfermedades que el enemigo pone, que tenemos que romper toda ligadura de enfermedad. Amén, hermanos. Hay falta de perdón. Lo perdono, pero no olvido. Lo mastico, pero no lo trago. El perdón nos hace libres para la gloria de Dios. Palabra revelada, no practicada, no nos pertenece. Dios no quiere solamente oidores, sino hacedores. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Pedro estaba atado, encadenado. El enemigo lo tenía atado y encadenado, de tal manera que no se percata de la presencia del ángel. El ángel tiene que descender y tocar a Pedro. Y cuando hubo tocado a Pedro, las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dice el ángel: mira, Pedro, levántate pronto. Ponte tu cinturón, cíñete, ponte tu sandalia y sígueme. Y ahí va Pedro. Y el ángel caminando. Y donde iba caminando, desde allá, desde el cielo, Dios abriendo las puertas. Y se abre la primera puerta de la cárcel. Dios abriendo, el ángel caminando y Dios abriendo puertas. Y es que de donde Dios abre, nadie encierra. Y donde Dios cierra, nadie abre. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta hora? Dáselo fuerte para la gloria de Dios. Y Dios ha abierto una puerta en este lugar para que seamos salvos. Y esa puerta se llama Jesucristo. Amén. Y pasa la primera puerta, la segunda puerta, llegan a la puerta principal.
y reacciona. Le cae, como dicen los jóvenes, el 20. Ahora entiendo que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de la mano de Herodes. A libertad fuimos llamados. Yo no sé cómo estás, dónde estás, desde cuándo estás. ¿Hay falta de perdón? ¿Sigues atado en esos viejos patrones? ¿Has dejado de hacer lo que sabes hacer? ¿Ya no evangelizas? ¿Ya no discipulas? ¿Ya no traes almas? ¿Ya no ayunas? El enemigo encadena, ata. Una persona atada no puede moverse. Y Dios nos llamó para hacer ¿qué cosa? Libres en el nombre de Jesús. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Hay libertad. ¿Cuánto lo creemos? Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo lo que sí sé, que tenemos un Dios grande, poderoso, omnipotente. Amén. Que para Él no hay nada imposible. Y Él puede hacer todo. Él crea. Él crea. Con esto termino. Mi esposa no podía dar a luz. Se hacía embarazada y abortaba, pastor. 2 abortos. 2 abortos. Fue a tratamiento a la Ciudad de México. Ya tiene mi suegra vive allá. Allá la estuvieron tratando y le encontraron el pelo de un gato. No tenemos nada contra los gatos nosotros, pero el pelo del gato, los gatos sueltan mucho pelo. Se suben a los sofás, los muebles, no sé cómo le llaman, los sillones, sueltan pelos. Y eso se le produjo un virus en la matriz de mi esposa. El que tenga oído, oiga. Yo digo lo que nos sucedió. Y ese virus, cuando la matriz estaba ocupada, se comía el producto. Por otra parte, el útero más abierto de lo normal. Las mujeres saben a lo que me refiero. Cuando está abierto, el pezón hace que se desprenda. 2, el virus. El útero más abierto de lo normal. Los medicamentos, los antibióticos, todo como ácido para destruir a ese virus. 3. 4, decían los médicos, su esposa no puede dar a luz ahorita porque si nace va a salir deforme, va a venir con males congenitales, va a salir deforme. Así que hablando humanamente no se puede ahorita. Viene mi esposa de México, se hace embarazada, a pesar que estaba tomando para no hacerse en estado, todo lo que estaba tomando, queda embarazada por 3ª ocasión. El que tenga oído, oiga, tómelo o déjelo. Se hace embarazada mi esposa. 2 bebés perdimos. Desconocía yo, pastor, esa promesa que dice: he aquí, ¿qué cosa? Herencia de qué? Son qué cosa? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cuando esa palabra, ese logo llega a mi vida, la veo, se activa, se convierte en un rema. Es revelada, se me revela, me apropio de ella y digo: wow, soy su hijo, somos sus hijos. Él es nuestro padre. Dejó un testamento y el testamento son para los, la herencia son para los. ¿Cuántos hijos hay aquí en esta hora? Son para los hijos. Somos tus hijos y necesitamos nuestra herencia, que son nuestros hijos. Y empezamos a clamar en base a su palabra. Y
empieza a evolucionar su embarazo. Dicen los médicos, no va a llegar a los 9 meses. Ciertamente no llegó a los 9 meses, 8 meses y medio. Y nace una niña, pastora, sana, salva y hermosa como su padre. Hazlo fuerte. Aunque no lo crea, Dios hace cosas hermosas. Amén, hermanos. A los 2 años y a los 30 días, pastor, de nacida mi hija, ya predicaba. Dios me llama a trabajar de tiempo completo. 30 días. Y puedo decir, nunca Dios me ha dejado. A los 2 años de haber nacido la primera, nace el segundo, un varón. Nace sano, salvo, igualmente hermoso como su papá. Nada más que ese salió en blanco por la mamá. Hay copias al negro y hay copias, ¿sí? Pesando 4 kilos 100 gramos. Y ahí están. El diablo me robó 2, desconocía la palabra. Nos había atado. Recibimos la palabra, se nos reveló, la apropiamos, se convirtió en un rema, la hacimos, se nos revela, la tomamos y creemos, y Dios nos las dio para la gloria de Dios. Yo no sé cómo estamos. Tal vez dáselo fuerte, porque tal vez sea una enfermedad, pero Dios está aquí para sanar. Esto se acabó. Póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús. Sé que hay gente que todavía hay lazos, hay ligaduras, hay cadenas que a veces nos atan. Malas palabras, rebeldía. Como pecado de adivinación es la obstinación, y como idolatría es la rebeldía. Como idolatría, la rebeldía. Como hechicería, la obstinación. Tenga cuidado. A veces nos rebelamos contra nuestras autoridades, contra el pastor, y caemos en eso. Mucho cuidado. Yo no sé cómo estamos. Yo quisiera orar. Habrá una persona que esté atada. El diablo me había atado en las drogas, en los vicios. A los 17 años recibo a Cristo. Antes de los 17 ya había yo caído en las drogas, en los vicios, y de ahí Dios me sacó, y aquí estamos 40 años después sirviendo a Dios. Me hizo libre una vez y para siempre, para la gloria de Dios. Yo no sé cómo estás. Si hubiese alguna persona que no ha recibido a Cristo, Dios quiere romper toda ligadura, toda cadena. Lo que no puedes dejar, deposítalos en la mano de Jesús. Estás enfermo, tienes alguna necesidad. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Hay resentimiento, falta de perdón con tu esposo. Estás llena de resentimiento. Dios viene para romper toda ligadura. Yo quisiera que pasemos. Estás enfermo, yo no sé. Mi esposa estuvo así, pero creímos la palabra y Dios nos bendijo. Queremos orar en esta hora, si nos permiten. Quisiéramos orar por las personas que no han recibido a Cristo. ¿Habrá alguna persona que no haya aceptado a Cristo en este lugar? Que quiera decirle: Señor, aquí está mi vida. Todos le fallamos a Dios. A veces el enemigo nos ata como a Pedro, pero hubo alguien que estuvo clamando por el hermano Pedro. Y aquí estamos, no para juzgar, sino para clamar a favor de ti, por ti, para que Dios se glorifique. Y Pedro fue libre. Yo no sé si el enemigo ha atado tu vida. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo está aquí, y si Él toca tu vida, cadena se cae. Sea de enfermedad, sea de lo que sea. Solamente te invito a que pases este altar. Vamos a orar en esta hora por aquellos que tienen alguna necesidad. Vamos a pedirle a Dios.
El que sana se llama Jesucristo. Yo le dije al Señor, si tú me das esa herencia, yo voy a testificar que tengo un Dios grande y todopoderoso. Y lo he hecho. Donde quiera que me lleve, Señor, yo voy a hablar de ese testimonio. Y el Señor es el mismo de ayer, de hoy. El que tenga oído, oiga. Dios habita en el eterno presente. El mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él está aquí para hacer un milagro, para romper y sanar tus heridas, tus emociones. Solamente camina a este altar. Vamos a orar. No hay necesidad, gloria a Dios. Si no hay necesidad, pues vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Pero yo sé que aquí hay necesidad. Dejo que el Espíritu Santo haga la obra. Si Pedro, que era Pedro, estaba atado y encadenado, rebeldía, obstinación, orgullo, vanagloria, soberbia, mentira, yo no sé. Dios la bendiga. ¿Qué van a decir de mí? Yo necesito restaurar mi vida. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y desde cuándo estamos? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. Es lo que veo en la palabra. David decía: ten misericordia de mí, lávame. Reconocía que todos le fallamos. Pablo dijo: miserable de mí, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Yo no sé cómo está tu vida. Hay matrimonios que están así, que no han podido borrar lo que le hicieron. Viven bajo esa zozobra, pero Dios está aquí. Vamos a clamar a Dios en esta hora. Si estás enfermo, pasa, vamos a orar por ti. Cree que Dios puede hacer un milagro, pasa en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Dios bendiga a estas personas. Si alguien quiere pasar, aquí está el altar. Habla con Dios y dile al Señor: yo no vengo a impresionar a nadie, yo vengo a compartir la palabra. Yo no soy nadie, solamente soy una persona que predica la palabra que Dios me ha llamado a predicar, que quiero lo mejor para usted, para su vida. Como pastores queremos lo mejor para nuestra congregación. Queremos que Dios te bendiga y te prospere, pero tenemos que buscar a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Padre y Dios todopoderoso que estás en los cielos, levanta tus manos y alaba la gloria de Dios en esta hora. Dile: Señor, aquí está mi vida. Empieza a clamar con Dios, a Dios. Empieza a clamar a Dios. Dile: Padre celestial, oh Dios, tu palabra ha sido hablada, revelada a mi vida, Señor. Y palabra revelada, no practicada, no me pertenece. Tú no quieres oidores, sino también hacedores, Señor. Espíritu Santo, aquí están nuestras vidas, Señor. Oh Dios, tu palabra nos enseña que Pedro, tu hijo, Señor, tu siervo estaba atado. El enemigo lo había encadenado, Señor. Espíritu Santo de Dios, quita toda ligadura, toda cadena, todo lo que hay en la vida de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Aquellos que con toda sinceridad están en este altar, Señor. No venimos a condenar a nadie, no venimos a juzgar a nadie. Venimos a orar como tu pueblo. Aquellos hermanos en la fe estaban orando por el hermano Pedro, Señor. Venimos a orar los unos por los otros, Padre celestial, a pedir, a suplicar que tu gloria se manifieste en tu pueblo, en tus hijos, Señor, que están en este altar. Espíritu Santo, que con toda sinceridad están delante de tu presencia, Señor, pidiendo el milagro que rompa toda ligadura, todo patrón, toda obra que está atando su vida, Señor. Yo no sé cuál sea la necesidad, Padre celestial, sea problema físico, económico, sentimental, moral, Señor. Oh Espíritu Santo, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Espíritu de Dios. Y tú eres el que redarguye los corazones, tú eres el que conoce
conoces los corazones, Padre eterno. Yo lo sé, yo solo sé, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y declaro cielos abiertos sobre esta casa. Declaro cielos abiertos sobre este lugar. Y todo lo que ata nuestras vidas, Señor, sean rotas toda traba, toda cadena, sean rotas, Señor. Tu palabra dice que un ángel tocó la vida de Pedro y al toque del ángel las cadenas se le cayeron. Yo creo que tu Espíritu Santo está con nosotros, Padre celestial. Uno mayor que el ángel está con nosotros. Y si Él toca tu vida, hermano, que estás en este lugar, las cadenas se rompen, se caen, la enfermedad se va en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Declaro cielos abiertos, Señor. Declaro tu gloria sobre esta casa, porque a libertad nos has llamado, Padre eterno. En el nombre glorioso de Jesús, toda obra contraria a tu Espíritu Santo se ha reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Declaro sanidad sobre los cuerpos. Declaro sanidad, Señor. Todo cuerpo, todo órgano se alinea a tu perfecta voluntad para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Espíritu Santo de Dios, toda enfermedad, Señor, se va por las llagas del Cordero en esta hora. Obra el milagro, Señor, en la vida de tus hijos, y ayúdanos a andar, a caminar en la libertad para la cual tú nos has llamado, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de tu pueblo que está en este altar, las que están ahí en sus lugares, Señor. Síguelos bendiciendo y que sigan moviéndose en la libertad, Señor, que tú le has dado en el nombre de Jesús. Y que no volvamos nunca más a caer en los lazos del enemigo, Señor. Declaramos tu gloria sobre la vida de tu pueblo, Señor. Bendice la vida de tus hijos, Espíritu Santo. Bendice la vida de tus siervos, los pastores de esta casa, Señor. Bendícelo, Padre Santo. Te doy muchas gracias, Señor, por la bendición que ellos, con todo su corazón, nos han abierto la puerta. Remunérale, Señor, bendícelo, recompensa a tu iglesia. Que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la comunión de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de ellos desde ahora y para siempre. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso a Jesucristo en esta hora. Dios le bendiga.